Imagina la frustración de los granjeros al ver cómo sus inversiones de miles de dólares quedan atrapadas en el lodo, inútiles, mientras los caballos y bueyes, agotados, intentan liberarlas sin éxito. El progreso parecía haberse estancado en el fango. Es aquí donde entra nuestro primer protagonista, Benjamin Leroy Holt, un joven inventor de 30 años que no veía problemas, sino rompecabezas esperando ser resuelto. Benjamin miraba esos monstruos de vapor y sabía que la fuerza bruta no era suficiente. Necesitaba ingenio. Durante una década, su obsesión fue clara: hacer que el vapor trabajara para el hombre sin que la tierra se lo tragara. Para el año 1892, Benjamin ya había fundado su propia empresa. Sus máquinas eran poderosas, sí, pero seguían siendo presas de la gravedad y el peso. Mientras tanto, en otro rincón de este escenario, un niño de solo 12 años observaba. Su nombre era Clarence Leo Bestan, hijo de otro granjero. Clarence creció con grasa en las manos y el ruido de los pistones en los oídos. Nadie, ni en sus sueños más locos, podría haber predicho que ese niño y el ya establecido señor Holt estarían destinados a una colisión que sacudiría a la industria. El tiempo avanzaba implacable. Llegamos al año 1906, el mundo estaba cambiando. El motor de combustión interna empezaba a rugir, amenazando con dejar obsoleto al vapor. Benjamin Holt, visionario como pocos, entendió que debía adaptarse o morir. Descartó el vapor y apostó todo a la gasolina. Pero el problema del hundimiento persistía. Las ruedas enormes, a veces de metros de altura, no eran la solución. Fue entonces cuando ocurrió el momento eureka. Benjamin tuvo una idea radical. ¿Y si la máquina no necesitara un camino, sino que llevara su propio camino consigo? En 1910, Holt perfeccionó un sistema de cadenas acopladas, una serie de placas de metal que se desenrollaban frente al tractor y se recogían por detrás. Cuando probaron el prototipo, alguien observó el movimiento hipnótico de los eslabones sobre el terreno irregular y exclamó que aquella cosa se movía como una oruga. En inglés, Caterpillar. Ese día, no solo se registró un nombre comercial, nació una leyenda, pero no todo eran celebraciones. Mientras Holt patentaba su oruga, aquel niño, Clarence Leo Best, ya era un hombre de 28 años, y no estaba allí para aplaudir. Junto a su padre, fundó la C&L Best Tractor Company. Clarence tenía juventud, hambre de éxito y una mente brillante. Mientras Holt tenía la fama, Best tenía la agilidad. Ambas compañías lanzaron al mercado bestias de metal que prometían dominar la tierra. En 1912, la guerra comercial estalló. Era Holt contra Beston, rojo contra amarillo, experiencia contra audacia. Los granjeros de América se dividieron. La competencia fue feroz, empujando a ambos hombres a mejorar sus máquinas a un ritmo frenético, buscando más potencia, más tracción, más fuerza. Sin embargo, mientras ellos luchaban por la supremacía en los campos de maíz, nubes negras se formaban en el horizonte económico y político. El mundo estaba a punto de entrar en caos, y la rivalidad que impulsaba a estos dos genios estaba a punto de convertirse en su mayor debilidad. ¿Podrían dos enemigos mortales sobrevivir cuando el mercado colapsara? La rivalidad entre Holt y Best era el combustible que mantenía la innovación ardiendo al rojo vivo. Pero como bien sabes, el fuego descontrolado termina por consumir todo a su paso. Llegamos al año 1920, un año fatídico. El gran patriarca, Benjamin Holt, el hombre que soñó con domar el lodo, fallece. De repente, la empresa pionera se queda sin su capitán en medio de una tormenta. Su muerte dejó un vacío de liderazgo justo cuando el mundo económico comenzaba a temblar. La Primera Guerra Mundial había terminado, y con ella, la demanda frenética de maquinaria bélica y agrícola se desplomó. Llegó la Depresión de 1921, una crisis olvidada por muchos libros de historia, pero que fue devastadora para la industria. Las fábricas que antes operaban día y noche, ahora estaban en silencio. Hubo despidos masivos, el metal se oxidaba en los patios y el sueño parecía desmoronarse. En este escenario desolador, tanto la compañía de Holt como la de Clarence Leo Best estaban al borde del abismo. Ambos bandos, agotados por años de competencia feroz y golpeados por la economía, se dieron cuenta de una verdad dolorosa: si continuaban peleando por separado, ambos morirían. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Imagina esa reunión: los herederos del imperio Holt y el astuto Clarence Leo Best, sentados a la misma mesa. Años de animosidad tuvieron que ser tragados junto con el orgullo. Fue una negociación tensa, donde se jugaba el legado de dos familias,
pero la lógica de la supervivencia se impuso. Tras 5 largos años de negociaciones y reestructuraciones, en el año 1925 se firmó el pacto final. Las dos empresas se fusionaron y de esa unión surgió una nueva entidad, un coloso que combinaba la reputación histórica de Holt con la ingeniería superior y la agilidad de Best. Había nacido la Caterpillar Tractor Company. Clarence Leo Best, aquel niño que miraba desde la cerca, se convirtió en el primer presidente de la junta. El alumno no solo había alcanzado al maestro, ahora dirigía su legado. Esta fusión no fue solo un cambio de papeles, fue una explosión de capacidad industrial. Ahora tenían lo mejor de ambos mundos, y no perdieron el tiempo. Apenas 2 años después, en 1927, lanzaron su primer hijo legítimo, el Modelo 20. No era un remiendo de viejas máquinas, era una declaración de intenciones. Robusto, fiable y poderoso. La bestia empezaba a tomar su forma definitiva, pero el mundo exterior también estaba cambiando. La agricultura, aunque importante, ya no era el único escenario. Las ciudades de Estados Unidos estaban creciendo hacia el cielo, era la era del Art Deco y la ambición vertical. En Nueva York, hombres valientes caminaban sobre vigas de acero a cientos de metros de altura. Se estaban levantando gigantes como el Empire State y el Rockefeller Center. Y adivina quién estaba en la base de esos monumentos. Moviendo la tierra, preparando los cimientos y arrastrando los materiales pesados. Exacto, las máquinas de Caterpillar dejaron los campos de maíz para entrar en la jungla de asfalto. La marca se convirtió en sinónimo de construcción y progreso urbano. El éxito fue tal que en 1928, Caterpillar, hambrienta de más dominio, compró la Russo Grader Manufacturing Company, integrando las niveladoras a su flota. Parecía que nada podía detenerlos. Tenían el monopolio virtual de los tractores de oruga. Tenían contratos masivos, y el mundo se rendía a su potencia mecánica. Todo era crecimiento, ganancias y expansión. Sin embargo, la historia tiene un sentido del humor macabro. Justo cuando Caterpillar se sentía invencible, en la cima de su poder, el calendario marcaba finales de 1929. En los pasillos de Wall Street, se escuchaban murmullos de pánico. Las acciones comenzaron a tambalearse. Nadie en la directiva de Caterpillar podía imaginar que, a la vuelta de la esquina, les esperaba el desastre económico más grande que la humanidad había visto jamás. Una catástrofe que haría parecer la crisis anterior como un juego de niños. El mundo estaba a punto de quebrarse en pedazos. Y la pregunta que flotaba en el aire era, ¿podría una empresa que acaba de nacer sobrevivir cuando el dinero del mundo entero desapareciera de la noche a la mañana? La Gran Depresión de los años 30 golpeó al mundo como un mazo sobre cristal. Bancos cerrados, filas de hombres hambrientos buscando trabajo y un silencio sepulcral en las industrias que antes eran ruidosas. Cualquier experto financiero habría apostado a que Caterpillar, una empresa que vendía maquinaria costosa, sería una de las primeras víctimas. Pero aquí es donde la historia da un giro fascinante. En lugar de contraerse y esconderse, la bestia amarilla rugió más fuerte que nunca. Mientras la economía privada colapsaba, los gobiernos sabían que la única forma de salir del agujero era construyendo, y no construyendo cualquier cosa, sino obras faraónicas que desafiaran a la propia naturaleza. Caterpillar tomó una decisión estratégica crucial: dejar de ser vista solo como una marca agrícola y convertirse en la columna vertebral de la construcción pesada. Acompáñame a uno de los lugares más hostiles de la Tierra, la frontera entre Arizona y Nevada. El calor es tan intenso que parece derretir la suela de las botas. Es la década de 1930 y el gobierno de Estados Unidos ha decidido domar el río Colorado. Están construyendo la presa Hoover. Imagina el escenario: paredes de cañón escarpadas, polvo, explosiones de dinamita, y en medio de ese infierno geológico, los tractores Caterpillar, empujando toneladas de roca y tierra. Fueron 6 años de lucha titánica. Las máquinas Caterpillar no solo movieron materiales, permitieron que el hombre pusiera un muro de concreto donde antes solo había agua salvaje. Y no se detuvieron ahí. Casi al mismo tiempo, en la costa oeste, entre la niebla de la bahía de San Francisco, sus motores también impulsaban la construcción del icónico puente Golden Gate. Si hoy miras esas maravillas de la ingeniería, debes saber que los cimientos fueron asentados gracias a la tracción de estas máquinas. La marca se había convertido en sinónimo de hacer posible lo imposible, pero la innovación no podía detenerse. Hasta ese momento, Caterpillar era la reina de las orugas, de esas cadenas metálicas que mordían el suelo. Sin embargo, el mundo empezaba a moverse más rápido. En 1941, tomaron una decisión arriesgada que confundió a muchos puristas.
presentaron su primer tractor de llantas de caucho. ¿Por qué? Porque las carreteras se estaban convirtiendo en las nuevas venas del comercio. Las orugas eran perfectas para el lodo y la minería, pero lentas para el transporte y el asfalto. Al diversificarse hacia los neumáticos, Caterpillar pudo participar en la construcción de más de 70.000 millas de carreteras a lo largo y ancho de Estados Unidos. Estaban conectando una nación entera, kilómetro a kilómetro, pavimentando el camino hacia la modernidad. El éxito ya no cabía en un solo continente. En 1950, la Mancha Amarilla cruzó el océano y estableció su primera sucursal internacional en Inglaterra. La marca se volvía global. Fue una década dorada, donde nacieron íconos mecánicos como el primer cargador frontal y el legendario tractor de cadenas de 9, una bestia tan poderosa que cambiaría la minería para siempre. Sin embargo, en medio de esta expansión sin precedentes, el tiempo, ese enemigo al que ninguna máquina puede vencer, cobró su factura. Era el año 1951. Clarence Leo Best, aquel niño granjero que había soñado con máquinas perfectas, aquel joven audaz que desafió al viejo Holt y luego unió fuerzas con él para salvar la industria, cerró sus ojos para siempre a los 73 años. Su muerte marcó un punto de inflexión emocional profundo. Con él se iba la era de los fundadores, la época de los inventores con grasa en las manos que conocían cada tornillo de sus creaciones. Clarence había visto a su empresa nacer en un granero y convertirse en un titán internacional. La empresa quedó entonces en manos de un comité administrativo, hijos de fundadores y accionistas. Ya no había un padre al mando, sino un grupo de hombres de traje y corbata. La compañía era sólida, gigantesca y rica, pero se enfrentaba a una nueva realidad. Ahora, sin la guía de sus creadores originales, Caterpillar tenía que navegar las turbulentas aguas de la bolsa de valores y la globalización agresiva. Se acercaba la década de los 80 y 90, tiempos de tiburones corporativos y competencia asiática feroz. La bestia amarilla era grande, sí, pero ¿sería lo suficientemente ágil para sobrevivir en un mundo digital y despiadado sin perder su alma? Lo que vendría a continuación no sería solo una expansión, sino una cacería para devorar a la competencia antes de ser devorados. Bienvenido al tramo final de esta odisea. Tras la partida de los fundadores, Caterpillar se enfrentó a un nuevo tipo de jungla, el mercado financiero global. Hacia el año 1962, la compañía dio un paso decisivo y comenzó a cotizar en la bolsa de valores. Ya no era solo una fábrica de tractores, era un activo financiero codiciado. Y la apuesta valió la pena. Al llegar la década de los 70, ocurrió un fenómeno que cambiaría la identidad de la empresa para siempre. Por primera vez en su historia, las ventas internacionales superaron a las ventas dentro de los Estados Unidos. La bestia amarilla había dejado de ser americana para convertirse en ciudadana del mundo. Sus máquinas rugían en las minas de diamantes de África, en las selvas de América del Sur y en las estepas de Asia. Fue en esta época dorada cuando presentaron la excavadora hidráulica 225, una maravilla de precisión que permitía a un operador mover toneladas de tierra con la delicadeza de la mano de un cirujano. Pero el verdadero cambio de paradigma llegó con el inicio de los años 80. La directiva entendió que para seguir siendo el rey, no bastaba con fabricar las mejores máquinas. Había que devorar a la competencia o asimilar nuevas tecnologías. Comenzó una política agresiva de adquisiciones. La primera gran pieza en el tablero fue la compra de Solar Turbines. Caterpillar ya no solo movía la tierra, ahora también dominaba la energía. Esta mentalidad de expansión agresiva los llevó a participar en uno de los proyectos más ambiciosos y polémicos de la historia moderna. Viajemos al año 1993, a las profundidades de China. El gobierno chino planeaba domesticar el río Yangtze con la presa de las Tres Gargantas, la planta hidroeléctrica más grande del mundo. ¿Y adivina quién estaba allí? Los equipos de Caterpillar fueron los protagonistas, moviendo montañas literales para alterar la geografía del planeta. Fue una demostración de fuerza bruta que dejó claro al mundo que no había obra civil demasiado grande para ellos. El nuevo milenio trajo consigo una voracidad insaciable. La década de los 2000 y 2010 se puede describir como una cacería corporativa. En el año 2006 adquirieron Progress Rail Services, entrando de lleno en el negocio ferroviario. En 2008 compraron Shandong Sem Machinery en China, asegurando su dominio en Asia. En 2010 sumaron Electromotive Diesel y, en una jugada maestra, en 2011 adquirieron Bucierres International y la empresa alemana MWM,
Fue una expansión relámpago. En cuestión de pocos años, Caterpillar absorbió décadas de competencia y tecnología ajena, integrándolas en su ADN. Hoy, si miras a tu alrededor, verás su legado. Actualmente, la empresa está valorada en más de $100.000 millones. Sus ganancias anuales fluctúan en cifras astronómicas que harían marear a cualquiera, alcanzando picos de $55.000 millones al año. Pero más allá del dinero, lo impresionante es su omnipresencia. Piensa en esto por un segundo. Desde aquel primer tractor de vapor que se hundía en el barro de California, hasta los monstruos autónomos controlados por satélite que hoy operan en las minas más remotas de Australia. Hay una línea directa de ambición y supervivencia. Benjamin Holt y Clarence Leo Best, dos rivales que se odiaban, terminaron construyendo juntos los cimientos sobre los que hoy caminamos. Cada carretera por la que conduces, cada edificio en el que trabajas, cada presa que te da electricidad, probablemente tiene en su historia el rastro de una oruga amarilla. Pasaron de arar un campo a construir el mundo moderno. Y ahí siguen, imparables, demostrando que incluso el suelo más duro cede ante la voluntad de hierro y el ingenio humano. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo, el acero y la ambición. Historias como la de Caterpillar nos recuerdan que los imperios no se construyen de la noche a la mañana, sino superando crisis, adaptándose al cambio y a veces uniendo fuerzas con tu peor enemigo. Si este relato te ha aportado valor o te ha inspirado, te invito a que te suscribas al canal y nos dejes un me gusta. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir narrando el origen de los gigantes. ¿Qué otra gran empresa crees que tiene un pasado oscuro o fascinante? Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima historia.